Bienvenidos, tercer año y cuarto año de Primera Huella, a este lunes 11 de mayo de 2020. En el día de hoy vamos a trabajar con las unidades de medida, que son longitud, capacidad y peso. ¿Para qué nos sirven las medidas, estas unidades? ¿Para qué nos sirve medir? Las medidas nos sirven para comparar el tamaño, el volumen y el peso de un cuerpo en el espacio, es decir, en el mundo. Dijimos que tenemos tres medidas: medidas de longitud, medidas de capacidad y medidas de peso. Cuando medimos la longitud, estamos midiendo en línea recta la dimensión, es decir, lo que ocupa la medida de un cuerpo en línea recta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué usamos para cuando vamos al médico, ¿sí? Y nos tienen que medir la altura? O por ejemplo, ¿qué usamos para medir, por ejemplo, un cuaderno? ¿Qué usamos para medir un televisor? ¿Qué usamos para medir el pizarrón? ¿Qué usamos para medir una mesada? ¿Sí? ¿Qué pueden ser? Los elementos que se utilizan para medir son la regla, el centímetro, el metro y objetos de la vida cotidiana, porque yo puedo medir una ventana con lápices, puedo medir un pizarrón con borradores, pero tenemos que tener en cuenta algo. Siempre, si vamos a medir, si yo voy a medir el pizarrón con un lápiz más largo y otro lo va a medir con un lápiz más chico, tenemos que tener en cuenta que las dos personas, mi compañero y yo, tenemos que tener el mismo lápiz del mismo tamaño para medir, porque si no nos van a dar medidas diferentes. Bien, entonces eso sería la medida de longitud. Cuando hablamos de medida de capacidad, significa que es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. Por ejemplo, una botella de gaseosa, ¿sí? Su capacidad va a ser de 1 litro, de medio de 500 mililitros, de 250 mililitros, de 750 mililitros y más. Cuando hablamos de medidas de peso, esta es una medida que nos permite calcular el peso de un cuerpo en el espacio. Se puede medir en gramos y en kilogramos. También ahora les voy a pasar a dejar una imagen en el siguiente vídeo donde van a ver las unidades de cada medida: las de longitud, las de capacidad y las de peso. Ahora, para repasar y dejarlo más en claro, la longitud serían, por ejemplo, metros, kilómetros, centímetros, decímetros, milímetros. La capacidad, que es lo que es el volumen, que son los líquidos, mide los líquidos, ¿sí? Son litros, mililitros, decilitros. Y el peso, gramo, kilogramos. Por ejemplo, si yo quiero medir el largo de esta mesa, tengo que fijarme esto que les contaba en el video anterior de la longitud, ¿no? Y les digo, a ver, midan esta mesa con este lápiz y esta lapicera.
Si los pongo acá, así, no miden lo mismo. El lápiz es más largo. Entonces, tenemos que tener la misma unidad de medida, ¿sí? Para tener los mismos valores. Entonces, si yo mido con este lápiz, ¿cuántos lápices va a medir mi mesa? Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad, que sería el volumen, los litros, los mililitros, los decilitros, o de peso, ¿sí? Por ejemplo, una cucharadita, 2 cucharaditas o una cucharada sopera, tenemos que tener en cuenta bien estas cosas. Si yo en una receta, por ejemplo, les digo 2 cucharadas soperas de queso, voy a usar la cuchara más grande para medir, ¿sí? Y las voy a tener bien cargadas. O por ejemplo les digo una cucharada sopera de aceite, voy a llenar esta cucharada con aceite y lo voy a hacer. Si yo les digo una cucharada, en este caso sería una cucharadita de azúcar o de sal, voy a usar esta. O les digo una cucharadita de leche, por ejemplo, para hacer un bizcochuelo, voy a usar esta unidad de medida, ¿sí? Las cucharas. También, por ejemplo, para medir el volumen, yo en este caso tengo este vaso, ¿sí? Medidor, que tiene llega hasta 500 mililitros. Y empieza 50 mililitros, 100, 150, 200 mililitros, ¿sí? Lo que es peso, por ejemplo, no sé, 1 kilo de harina, 250 gramos de queso para rallar o 250 gramos de polvo de hornear, por ejemplo. A veces, si no tenemos balancita, también podemos buscar con qué elementos podemos utilizar para pesar. Por ejemplo, miren, si no tengo balanza, ¿no? Y este pote que está vacío, y yo tengo acá que tiene de contenido 480 gramos. Yo puedo usarlo más o menos para calcular la medida, ¿sí? Muy bien, entonces, así podría medir mis recetas, por ejemplo, con estos elementos de medición que se encuentran fácilmente en casa.